Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Evangelio según San Mateo, capítulo 17 y versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Por favor, cierra los ojos, dispone el Espíritu para que Dios hoy nos enseñe esta palabra. Amado Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy invocamos tu presencia, Señor. Que el precioso Espíritu Santo hoy hable a nuestros corazones, que nos dé la sabiduría y la gracia para poder comprender este mensaje. Precioso Espíritu Santo, yo dispongo mi corazón y te ruego que tú hables a través de mi boca, que tú pongas en mi mente cada palabra, cada pensamiento, y que este mensaje edifique al pueblo santo de Dios. Hoy me consagro a ti y te pido que a la vez tú tomes a mis hermanos y el Espíritu Santo les dé sabiduría para poder entender la palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia que dice: Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy toco este tema de la transfiguración. La palabra dice claramente 6 días después. Esa palabra 6 días después nos habla de los 6 días después de que
En Cesarea de Filipo, el Señor le preguntó a los apóstoles: ¿qué piensa la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Alguien recuerda todo eso que hemos enseñado? Y la gente empezaron a decir, algunos dicen que tú eres un profeta o Elías o alguno de ellos, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, en fin. Y el Señor les preguntó: ¿y yo para ustedes? ¿Quién soy yo? Eso sucedió en una región llamada Cesarea de Filipo. Esa región queda ubicada exactamente a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y a unos 8 kilómetros al oriente del río Jordán. Ese sector se llama Cesarea de Filipo. Allá fue donde el Señor les preguntó: ¿quién soy yo? Luego la palabra me dice que 6 días después de esto sucedió la transfiguración. ¿Por qué? Porque recuerda que el Señor terminó esta enseñanza ese día en Cesarea de Filipo diciéndoles: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en toda su gloria. Es decir, el Señor les dijo que algunos de los apóstoles lo iban a ver glorificado, que no morirían hasta que lo vieran glorificado. Pues 6 días después se cumplió esa promesa cuando Él les mostró su gloria. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía velada su gloria, oculta a los ojos del mundo. ¿Cómo ocultó su real naturaleza? Por medio de su encarnación. Es decir, que dentro de Jesús habitaba el verdadero Dios. Por eso la palabra dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero Juan 1:14 dice: pero el verbo Dios se hizo carne. Es decir, colocó un velo para tapar su divinidad. Cuando la gente veía a Jesús pensaba que era un hombre común y corriente. Pero ese día en la transfiguración, Cristo corrió el velo. Abrió el velo de su carne y dejó ver lo que había dentro, el Shekinah y la gloria de Dios. ¿Quiénes saben qué es el tabernáculo? Levante la mano. ¿Qué es el tabernáculo? Tabernáculo tenía 3 lugares: el atrio exterior, luego estaba la casa de Dios, que tenía 2 lugares: lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Pero entre lugar santo y lugar santísimo había un velo que impedía entrar a la presencia de Dios. Allá donde estaba el arca, el propiciatorio y la gloria de Dios, el Shekinah, nadie entraba, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, un día. ¿Qué impedía que entrara allá? El velo. Así que Cristo, como Dios, colocó un velo para impedir que el hombre viera su gloria. Ese velo era su cuerpo humano. Pero en la transfiguración Cristo corrió el velo y ellos lo vieron glorificado, lo vieron en todo su resplandor. Dice que empezó a brillar como el sol, que su rostro se puso como el sol, sus vestidos resplandecían, y ellos lo único que hicieron fue caer de rodillas. Pedro, Jacobo y Juan se postraron y cayeron de rodillas, y como siempre Pedro con sus locuras del momento se le ocurrió: Señor, es bueno para nosotros estar aquí viéndote en gloria. ¿Por qué no nos dejas aquí eternamente? Yo hago 3 casitas, una para ti, la mejor, la más bonita para ti, y otra para Moisés y otra para Elías. Pedro es Pedro, ¿no? Pedro salía con unas cosas increíbles. Y cuando Pedro se le está ocurriendo hacer 3 cabañitas, 3 chocitas para meter allá a Jesús, haga de cuenta como esos altares que hace el mundo con sus imágenes. Eso quería Pedro, meter a Jesús allá en un lugar y a Moisés y a Elías a su lado. Entonces aparece una nube del cielo que cubre a Jesús y a Moisés y a Elías, y una voz de Dios, la voz del Padre, que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A Él ustedes deben ¿qué? Oír. Y entonces Pedro entendió que uno no puede tapar a Dios con una chocita. La gloria de Dios lo cubre el universo, porque Él es el creador de todo lo que existe. Así que
¿Quién quiere hacer este estudio? ¿Quién quiere meterse en este estudio? Entonces, ya que entendió algo, vamos a escudriñar las escrituras. Quiero saber si hay alguno de mis alumnos aquí del Instituto Bíblico ayer o entre semana. Muévame la mano los alumnos. Yo les estoy enseñando a ustedes una materia que se llama ¿qué? Homilética. En cada estudio que yo hago aplico la homilética, que es el orden. Así que vaya concentrándose en cada estudio y va a haber homilética, que es lo que vamos a estudiar este semestre. Entonces, esto es homilética. Primer punto, en Números Romanos, el Cristo glorificado. Esto es lo que les voy a ir enseñando en la clase, cómo se organiza un sermón. ¿El Cristo qué? Glorificado. Leamos este pensamiento. La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo tuvo lugar 6 días después del incidente de Cesarea de Filipos. Ya le dije dónde quedaba Cesarea, qué sucedió allá. Leámoslo otra vez, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13. 6 días después, ya sabe qué sucedió los 6 días antes. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Esto ya no sucede en Cesarea de Filipos, sucede en alguna región de Galilea, no se sabe dónde. Y se transfiguró delante de ellos. Transfigurar es mostrar su gloria, resplandecer, mostrar lo que hay dentro. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí que se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Quiero que se imagine la escena. Jesús toma una apariencia completamente diferente a la que ellos habían visto durante 3 años. Ahora su rostro resplandece como el sol, empieza a brillar en toda su fuerza. Sus vestidos se muestran completamente iluminados, blancos y resplandecientes. Esto fue lo que a mí me convenció de que el Señor se le había revelado a mi esposa el primer día que yo me convertí a Cristo. Yo tendría hace unos 30 años atrás, estábamos empezando nuestra vida cristiana. Me convertí yo a Dios ese día en una iglesia, Filadelfia, en la avenida Boyacá, pero mi esposa no, porque pues no entendió, le parecía locura ver todo lo que sucedía en la iglesia, la alegría, la alabanza, la danza, todo eso. Mi esposa me dijo, ¿este a dónde me metió? A una locura. Y allá llegó a la casa y como ella no entendía, yo hice una oración ese día. Yo tampoco entendía, porque era el primer día que yo iba a una iglesia cristiana. El Espíritu Santo me tomó, fue tremendo. Yo llegué a la casa feliz, yo me sentía en las nubes, estaba dichoso. Y ese día yo recuerdo que hice una oración delante de mi esposa. Y yo le dije, Señor, esa fue mi primera oración como cristiano. Señor, yo no sé qué me pasó hoy, pero yo quiero que lo que me pasó a mí le pase a mi esposa. Y me acosté. Y mi esposa oyó la oración. Al otro día, cuando yo me levanto, ella estaba llorando, completamente admirada del sueño, y me dijo, mi amor, me soñé con Dios. Yo ya había leído la Biblia. Recuerde que antes de ser cristiano yo leí toda la Biblia. Y entonces yo le dije, ¿cómo así que se soñó con Dios? ¿Cómo es de incrédulo uno, no? Primero oro para que Dios se le revele y entonces después ya no creía. ¿Cómo así que se soñó con Dios? Me dijo, sí, yo me soñé con un ser hermoso. Y empezó ella a describírmelo. Yo pensé que ella me iba a decir era de ojitos azules, y iba a decir eso no es así, la Biblia no lo describe. Cuando ella me dijo, vi un trono y a un ser sentado allí. Empecé a verlo por los pies, le vi las sandalias, el vestido blanco resplandeciente, él estaba sentado, le vi las manos. Pero cuando yo llegué a la cara no podía verlo porque brillaba una luz tan grande, peor que el sol. Era tan fuerte esa luz que yo no podía ver. Y el Señor me habló y me dijo, lo que Abraham ha encontrado es la verdad. Tienes que seguirlo o creer lo que él te está diciendo.
Así que yo le llevo a mi esposa un día de nacido. Ella se convierte a Cristo al día siguiente. Y la primera alma que yo gané como cristiano fue a mi propia esposa por medio de la oración. Algún día le voy contando todas las historias. Y así se convirtió mi esposa y pues hoy pastoreamos esta iglesia. Dios contesta la oración de los bebés espirituales. Aproveche cuando es bebé espiritual para pedir cosas. Cuando un bebé llora, ¿qué hace la mamá? Corre inmediatamente a ver qué necesita. Ya cuando está bigotón ahí sí no corre, ¿no? Entonces ya aproveche ahorita que están haciendo de nuevo para que le pida a Dios y Dios le va a contestar. Lea conmigo. El Señor Jesús había mantenido oculta su gloria, pero ahora les permitía a estos 3 discípulos ver su divinidad. Así que lo que mi esposa Betty vio ese día fue la gloria de Dios. Eso es algo extraordinario, tener esa revelación a través de un sueño. La maravillosa escena fue una visión anticipada de la gloria que el Señor Jesús tendrá cuando regrese a establecer su santo reino. ¿Quiénes van a ir al milenio? Allá vamos a ver a Cristo en todo su esplendor, en su gloria, porque es la promesa del Señor. Segundo punto en Números Romanos. Mire la homilética, hermano. Eso es homilética. Segundo, el Cristo adorado. Entonces, ¿cómo era mi primer punto? El Cristo glorificado. Segundo, el Cristo adorado. Lea conmigo. En la transfiguración, cada personaje presente es una representación de los diferentes grupos que entrarán en el milenio. Levante la mano los que no saben qué es el milenio, y les explico alguito. Tranquilo que aquí estamos aprendiendo. Mueve la mano los que no tienen ni idea qué es eso del milenio. Hay muchos. A ver, la palabra de Dios dice, ojo a lo que voy a enseñar, que Cristo está por regresar. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, que en cualquier momento, puede ser ahorita, Cristo va a regresar. Cuando menos pensemos, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo va a venir. Que cuando Él venga, los muertos, las personas que murieron creyendo en Él, van a resucitar. Eso dice la palabra. ¿En dónde? Primera de Tesalonicenses 4, que Él va a resucitar a los muertos que creyeron en Él. Y que si nosotros estamos vivos, supongamos que sucede ahorita, los que estemos vivos vamos a ser transformados, a recibir cuerpos gloriosos. Cuerpo glorioso es un cuerpo ya no enfermo. Es decir, que yo al cielo usted no me va a volver a ver cojear, porque voy a llegar con un cuerpo sano. Ya a usted no le va a doler el riñón, el moquillo, nada le va a doler. Usted va a llegar allá sin reuma, sin nada, porque Cristo le va a dar un cuerpo glorificado, completamente libre de enfermedad. Amén. Que cuando Cristo venga y resucite a los muertos creyentes y nosotros seamos transformados, ¿vamos a hacer qué? ¿Dónde están esos cristianos dormidos? ¿Vamos a hacer qué? Arrebatados, llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Ahí la iglesia es llevada al cielo. Aquí, tan pronto suceda eso, el anticristo se manifiesta. Dura gobernando el mundo ¿cuántos años? 7 años, que es la gran tribulación. Pero cuando los 7 años de gran tribulación terminen, Cristo con la iglesia va a regresar. ¿De dónde? Del cielo a la tierra, para establecer un reino aquí que va a durar 1000 años. Este reino será en la ciudad de Jerusalén. Así que los que no tienen para ir a Jerusalén, yo nunca he ido, entonces estaremos en Jerusalén reinando con Cristo por 1000 años. Ese es el milenio. Levante la mano ahora los que saben qué es el milenio. Ese reino de Cristo que durará 1000 años será un reino perfecto. Un reino que los que no han estudiado esto, entre a YouTube, a mi página de la Iglesia Filadelfia, ahí están todos los estudios sobre ese tema.
Entonces, ahora que ya saben qué es el milenio, voy a hablar de ese Cristo adorado. Póngame el pensamiento otra vez. En la transfiguración, cada personaje, ¿cuál personaje? Pues Moisés, Elías, los apóstoles, cada personaje es una representación de los diferentes grupos que entrarán en el milenio, en ese reino. Entonces voy a ir analizando uno a uno para que lo entiendan. Número 1, Moisés. Moisés, ¿a quién representa Moisés en la transfiguración? Moisés representa a todos los creyentes que entrarán en el milenio, en el reino de 1000 años, después de la resurrección. Voy a leer la cita y ya les explico. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los cristianos que ya murieron, porque es que para el cristiano morir no es morir, es dormir, es descansar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, repita, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Jesús. El Señor los va a sacar de la tumba. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, supongamos que hoy viene Cristo, que estemos vivos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a ir al cielo primero que ellos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, Jesús, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos que murieron creyendo en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán primero. ¿Por qué Moisés representa este grupo? Porque Moisés murió, Elías no. Ya voy a hablar de Elías. Elías fue llevado al cielo sin morir, Moisés sí murió. Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube al monte, mira a la tierra prometida, porque tú vas a morir. Tú no vas a entrar a la tierra prometida porque tú me fuiste rebelde en el agua de la rencilla. Recuerda cuando Dios le dijo: háblale a la roca, y Moisés estaba tan bravo que le pegó a la roca 2 veces. Dañó la figura. Cristo murió una vez, no 2 veces. Entonces Moisés por eso nunca entró a la tierra prometida. Terminó entrando en la transfiguración, pero antes no. Y Moisés subió al monte y murió. Es más, la Biblia dice que por el cuerpo de Moisés peleaban el arcángel Miguel y Satanás. Así que Moisés murió. Pero Moisés estuvo en la transfiguración. Así que Moisés es un cuadro o una figura de todos los creyentes que murieron creyendo en Cristo y que van a ser resucitados para entrar en el milenio. ¿Quedó claro esto? Ok. Ahora, lee Romanos 8:11. Y si el Espíritu, dice Pablo, mucha atención a la lectura, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, mora en vosotros. ¿Quién tiene el Espíritu dentro? El que levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó? Pues Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios levantó a Jesús de la tumba al 3er día, lo resucitó. ¿Por qué Dios resucitó a Jesús? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero como ahora el Espíritu Santo está en el cristiano, si el Espíritu de Dios está en nosotros, ese Dios que levantó a Jesús de la tumba también nos levantará a nosotros, aunque estemos en la tumba. Nos levantará de entre los muertos.
Así que diga: Moisés representa a los cristianos que van a ser resucitados para entrar en el reino de 1000 años aquí en la tierra. Ahora, ¿qué otro personaje había en la transfiguración? Elías. Hablemos como segundo de Elías. Número 2, Elías. Elías representa a todos los creyentes que entrarán en el milenio sin haber experimentado la muerte. O sea, van a entrar en el milenio sin ver muerte. ¿Elías murió? No. La palabra me dice que Dios lo arrebató al cielo. Se lo llevó en un torbellino, al igual que a Enoc, y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Recuerda que él está en el Jordán, allá en Primera de Reyes, está con Eliseo y van caminando, cuando de pronto un carro de fuego lo arrebata a Elías y se va al cielo, y ahí queda Eliseo con el ministerio, y él asume el ministerio de Elías. Ese no es mi tema, pero él se va al cielo. Entonces Elías, repito, representa a todos los creyentes que entrarán en el milenio sin haber experimentado la muerte. Si Cristo viniera hoy, nosotros no moriríamos. ¿Seríamos qué? Transformados. Entraríamos al milenio sin experimentar la muerte. ¿Esto lo enseña la Biblia? Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice Pablo? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Mire, estamos vivos, estamos aquí. ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, seremos transformados, pero nunca moriremos. Si llegara Cristo hoy, pero si le toca morir, no se preocupe, de todas maneras va para el cielo, porque ya tiene al Espíritu Santo. Ahora, lea Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 53. ¿Cómo va a suceder esto de que vamos a ir al cielo, luego al milenio, sin morir? He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abra y cierra el ojo. Ya. En un abrir y cerrar de ojos. Pero no me coquetee, no me pique el ojo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Pero ojo, y nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y este cuerpo mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Es decir, yo no puedo entrar al cielo con este cuerpo, porque lo contamino, y usted sí que menos. Necesitamos que este cuerpo sea ¿qué? Transformado. ¿Cómo Dios lo va a transformar? Va a coger este cuerpo corruptible y lo va a convertir en un cuerpo que nunca se corrompe, que no se envejece, que no se enferma, que no entra suciedad, que no peca. Cuerpo santo. Este cuerpo mortal tiene que ser cambiado en un cuerpo inmortal, cuerpo que va a vivir por la eternidad. Así que, hermanos, los que porque yo lo he padecido desde niño, enfermedades, pues tenemos el consuelo que en el cielo vamos a disfrutar de una eternidad en cuerpos completamente sanos. Esa es la esperanza. Ese cuerpo no le va a doler nada, ni se va a envejecer, ni le va a doler nada. Ese cuerpo no lo va a llevar al pecado, porque no tiende al pecado, es santo. Usted va a ser feliz, va a andar en una absoluta felicidad eternamente. Esa es la promesa que Cristo nos ha hecho, y yo la creo. Yo creo que viviremos todos en el cielo
en cuerpos de gloria, igual al cuerpo con el que Cristo resucitó de entre los muertos. Pablo lo dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. El apóstol dice algo muy bonito, ponga atención. Nos habla a todos los santos que estamos aquí y a los santos que están en sus hogares. ¿Qué nos dice Pablo? Dice Pablo que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Levante la mano los colombianos. No entendió. No entendió ni papa. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía, nuestra cédula está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de las estrellas, del cielo mismo. De allá venimos y para allá vamos. Y ahora le digo que quién es colombiano. Yo, pues. Levante la mano los colombianos. Todavía, no lo puedo creer. No lo puedo creer, que no me entienda. Levante la mano los ciudadanos de los cielos. Tú no eres de este mundo. Somos peregrinos por este mundo, pero mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está allá. Soy del cielo porque soy hijo de Dios. No procedo de aquí. No pertenezco a este mundo. Levante la mano los colombianos. Ahora sí, levante la mano los ciudadanos de los cielos. Alabado sea su nombre, por fin entendieron. Filipenses 3, 20. Ojo a la lectura, es que el problema es que no leen. Mas nuestra ciudadanía, soy ciudadano, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual ¿qué? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo a mí me humilla, porque me tengo que poner este aparato ortopédico, y si yo no me lo pongo no podría estar de pie aquí. Es una humillación para mí someterme a esto. Es un cuerpo de humillación, pero Él lo transformará, este cuerpo. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que me dice Pablo? Que el cuerpo que Cristo resucitó, ese cuerpo Él nos lo dará a nosotros. El cuerpo glorioso que Cristo tiene será nuestro, será nuestro. Es lo que Él dice en la palabra. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo estoy que me voy, hermano. Con razón que Pablo dice: anhelo partir con Cristo. Ojalá me fuera ya, dice Pablo, porque desearía estar presente al Señor ya. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Dice Pablo: 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí este aguijón, y me ha dicho: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, escribe en sus cartas: les escribo esta nota con letras grandes de mi puño y letra. Pablo era un hombre enfermo de sus ojos. Parece que Pablo no veía nada. Pablo tenía que escribir, y él dice en sus cartas: os escribo esto con grandes letras para que sepáis que esta carta es mía. Pablo dice: porque yo sé que si ustedes pudieran me darían sus ojos, me los darían a mí. ¿Han leído todo eso? Pablo sufría de los ojos. Parece que la enfermedad de Pablo era tremenda, porque creaba una repugnancia a la gente. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo. Conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le es posible para el hombre narrar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Hermano, soporta las aflicciones, acepta la prueba, no importa cuál sea, que en el cielo tendremos la recompensa y viviremos eternamente felices. Es la promesa del Padre.
Hemos estudiado dos personajes: Moisés, que representa a los que van a entrar al milenio después de resucitar, y Elías, que representa a los que van a entrar al milenio sin haber muerto. Pero habían más personajes en la transfiguración: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ellos qué eran? Apóstoles. Tercer punto, los apóstoles. ¿A quién representan los apóstoles? ¿Los apóstoles eran griegos? ¿Japoneses? ¿De qué nacionalidad eran? Judíos. ¿A quién puede representar los apóstoles? Pues al remanente judío fiel. Son judíos, son fieles al Señor. Lee conmigo: Pedro, Jacobo y Juan representan al remanente judío, al fiel judío, que entrará en el milenio con Cristo. La palabra dice que va a haber hay un remanente fiel. Siempre lo ha habido, de judíos que van a estar en el cielo. No todos son salvos, pero el remanente fiel, todo será salvo. Ojo a lo que voy a leer. Profeta Ezequiel anunció esto del remanente fiel que va a estar con Cristo en el milenio. Capítulo 37, versículo 21 al 28. Necesito que por favor se meta en la lectura. Voy a hablar del remanente fiel judío que va a entrar en el milenio. Y les dirás, dice Dios: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, y a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Dios está hablando de que Israel está disperso. ¿Cuándo fue disperso? En el año 70 después de Cristo, con la diáspora judía, cuando el general Tito, bajo las órdenes de Vespasiano, destruyó a Jerusalén y todos los judíos huyeron. Por eso usted ve judíos por todo el mundo. Pero Dios dice que los va a volver a traer a su tierra. Ojo, versículo 22: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y ahí viene Cristo, ojo. Y un rey será a todos ellos por rey. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús. Y nunca más serán dos naciones. Así que Dios está hablando de las dos naciones: la nación del norte y del sur, cuando fue dividida en tiempos de Jeroboam. Ojalá todos supieran lo que estoy hablando. Sé que algunos no me entienden. Versículo 23: ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Dejarán de ser idólatras, con sus abominaciones, con todas las rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones por las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Por fin reconocerán a Dios. Mi siervo David, está hablando de Cristo, porque Cristo procede de la familia de David. Mi siervo David, Jesús, a Jesús lo llamaban Jesús, hijo de David. Mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de Cristo. Y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién es el gran pastor? Cristo. Y andarán en mis preceptos, la palabra de Dios. Mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra, Israel, Jerusalén, que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Está hablando de Jesús. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y tendré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Cristo con ellos. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones, mire, está hablando de los gentiles que estarán en el milenio, ya voy a hablar de esto, que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto no se ha cumplido, se va a cumplir en el milenio. Aleluya.
Cómo me emociono yo entender la palabra. Pablo habló de esto, el apóstol, sí. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. ¿Qué dice Pablo? Porque no quiero, hermanos cristianos, que ignoréis este misterio. Pablo va a revelar un misterio a la iglesia. ¿Cuál misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El misterio es este: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Somos nosotros, hasta que los gentiles se conviertan a Cristo. Y luego, ahí está el misterio, luego de que entre el último gentil a la iglesia, todo Israel será salvo. Cuando habla de todo Israel, se refiere a todo el remanente fiel. No a todos, sino a los que creen serán salvos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ese libertador que vendrá de Sión, Jerusalén, es Cristo. Y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que Pedro, Jacobo y Juan representan a ese remanente fiel que va a entrar en el milenio porque creyeron en Cristo, aceptaron al libertador y heredaron el reino preparado para ellos. Pero ¿habían más personajes en la transfiguración? Échale cabeza. No, ¿cierto? Pero ahora haga memoria, los que les gusta leer la Biblia. Cuando ellos terminan de ver la transfiguración, Cristo baja del monte con Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegan al pie del monte abajo, algo está sucediendo abajo. Hay una pelea con los otros apóstoles. La gente los está atacando porque trajeron a un endemoniado y ellos no lo pudieron liberar. No sé si recuerdan, está ahí en su Biblia. Pero si usted lee con detenimiento, cuando Jesús baja del monte y está el problema, hay una multitud abajo. Esa multitud bajo el monte, a la falda del monte, representa, ojo a lo que voy a decir, a todos los gentiles que entrarán en el milenio en cuerpos no glorificados, que saldrán de la gran tribulación de los 7 años, entrarán en el milenio, pero no en cuerpos gloriosos. Es por eso que al finalizar los 1000 años hay una rebelión. No sé si recuerda, yo eso se los he enseñado. ¿Por qué esta gente se rebela contra Cristo? Porque aún no tienen cuerpos ¿qué? Glorificados. Entonces hay un cuarto grupo abajo de la transfiguración, en el monte abajo, y es cuarto, la multitud. La multitud al pie del monte representa a todas las naciones gentiles que entrarán en el milenio. Versículo 37. Al día siguiente, ojo, ya pasó la transfiguración. Al día siguiente, después de la transfiguración, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Estaban abajo. Arriba en el monte era la transfiguración, ellos estaban abajo, esa gran multitud. Lea conmigo. Las naciones gentiles que sobrevivan a la gran tribulación entrarán en el milenio con cuerpos no glorificados. Es por eso que luego hay una rebelión, porque no están todavía en cuerpos de gloria. Isaías 60:11 habla de esto. Tus puertas estarán de continuo abiertas, las puertas al palacio real donde estará Cristo reinando. No se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Así que en el milenio, para resumir, el rey, ¿quién será? Póngale ganas. ¿Quién va a reinar en el milenio? Cristo. ¿En dónde va a reinar? En Jerusalén. ¿Con quién va a reinar? Con la iglesia. Allá estarán
todos los que fueron resucitados y los que fuimos transformados. Allá estará reinando también el remanente fiel judío. Pero ¿sobre quién vamos a reinar? Sobre las naciones gentiles que salieron de la gran tribulación. ¿Quién ha leído el libro de Apocalipsis? Usted recordará que la Biblia habla de grupos en el Apocalipsis. Capítulo 11, por ejemplo, habla de los redimidos judíos. Capítulos 5 y 6 habla de multitudes que serán rescatadas de la gran tribulación. Cuando terminen los 7 años de gran tribulación que están profetizados en el libro de Daniel, capítulo 9, 27, en todo el Apocalipsis del capítulo 6 al 19, tan pronto termine la gran tribulación, mucha gente va a quedar viva en la tierra. Esa gente va a entrar en el milenio en cuerpos no glorificados. A esa gente es la que vamos a gobernar. Algunos de ellos serán salvos, otros se van a revelar al final de la gran tribulación para entrar al estado eterno. Levante la mano si entendieron todo esto. Yo sé que es un poco complejo, pero ese es el orden que dicen los profetas. Tercer punto, en Números Romanos. Entonces ya le he enseñado 2 puntos en mi estudio. El primer punto era el Cristo glorificado. El segundo era el Cristo adorado, será adorado por todos esos grupos que le dije. Y el tercer punto es el Cristo incomparable. ¿Por qué el Cristo incomparable? Porque es que a Pedrito se le ocurrió la famosa idea de hacer las 3 casitas. Así que mi Pedrito puso a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías. Hagamos 3 casitas. La tuya la más bonita. Y ponemos aquí a Elías y aquí a Moisés. Pedro está poniendo a Cristo al mismo nivel. Pero es que eso no se puede hacer porque Cristo es Dios. Pedro está colocando a Cristo al nivel de ellos. Y eso es un gran error. Por eso el Padre los cubre con una nube y dice: no, Señor, este es mi Hijo. Cuidado, don Pedrito, no me lo compare. Por eso el título, el Cristo, ¿qué? Incomparable. Cristo es sin igual, nadie se le asemeja. Lea el versículo 4, Mateo 17, 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramaditas, 3 cabañitas, 3 casitas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Estuvo bien esa idea? No, hermano. Ese es el error que comete la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ponen a Cristo aquí, a Leo, a San Pablo, a San Juan, a todas todos iguales. No, ¿cómo me lo va a comparar, hermano? Aunque Pedro puso al Señor Jesús en primer lugar, aún así erró al no darle el lugar de preeminencia. O sea, Pedro lo trató de poner en primer lugar, pero está errando, hermano. Cristo no puede ser comparado. El Señor Jesucristo es Rey Supremo y no podía ser puesto al mismo nivel de Moisés y Elías. Ese es el grave error de Pedro. Es por eso que Dios dijo lo que dijo. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, oiga, Pedro está hablando, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo. No dice estos 3 son mis hijos. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Como diciéndole el Padre: se equivoca Pedro, usted no me lo puede poner al mismo nivel. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Por qué? Porque Jesús es incomparable. Lea conmigo. En el milenio, Jesucristo será incomparable, supremo, Rey de reyes, Señor de señores, y nadie se igualará a Él. ¿Quedó claro esto? Ahora entienden esa escena. Cuarto punto en Números Romanos. Cuarto,
El Cristo rechazado. El Cristo rechazado. Ya entenderá de qué hablo. Jesús, lea conmigo, les ordenó a sus discípulos guardar silencio acerca de lo que habían visto. Es decir, cuando ellos lo ven glorificado y van bajando del monte, Jesús les dice: a nadie le vayan a contar lo que vieron. Hasta que yo resucite hablen, por ahora no. Versículo 9, Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, les dio una orden diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué Cristo no dejó que ellos contaran? Hermano, el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Lo crucificaron, lo maldijeron, le dijeron de todo. Hay un proverbio o una palabra de Dios que dice: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Si ellos rechazaron a Cristo, ¿para qué les va a dar más? ¿Para qué tratan de convencerlos si no lo van a creer? Lea conmigo. Si el pueblo judío rechazó a su Mesías, de nada serviría relatarle la visión del Cristo glorificado. Si no creyeron viendo los milagros, la sanidad y la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, ¿qué van a creer, hermano? Con que Pedro y Juan cuenten. Por eso el Señor dijo: esto no vale la pena echar las perlas, ¿a quién? A los cerdos. Quinto punto, el Cristo anunciado. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ellos le están diciendo: Señor, tú nos dejaste ver tu gloria, nos estás hablando del reino, pero luego nos dicen los profetas que Elías debe venir antes que tú. No entendemos. El Señor Jesús, lea conmigo, el Señor Jesús estuvo de acuerdo en que Elías debe venir antes de la manifestación del Mesías. Mire lo que Cristo dijo en el versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Por qué? Porque es lo que dijo el profeta Malaquías. Lea Malaquías 4, y el profeta Malaquías anunció que Elías debe venir antes de Cristo. He aquí yo envío el profeta Elías, dice Dios, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay una profecía que dice que Elías ha de venir primero. Muchos teólogos piensan que se refiere al libro de Apocalipsis capítulo 11, donde se habla de dos testigos que vendrán a la tierra en la gran tribulación. Se cree que uno de estos dos testigos es Elías, el otro Moisés. Otros dicen que no puede ser Moisés sino Enoc, que los que van a venir es Elías y Enoc. Pero todos están de acuerdo que de esos dos testigos, uno de ellos es Elías. Así que está profetizado que Elías vendrá a la tierra en la gran tribulación que durará 7 años. Estos dos profetas van a predicarle al mundo inconverso. Le van a hablar de Cristo. Nadie los va a aceptar y lo van a matar. Van a morir en Jerusalén. Van a estar en la muerte, en el piso, en la calle 3 días. Porque estos profetas convertirán el agua en sangre, harán llover fuego del cielo sobre los rebeldes. El anticristo perseguirá a estos dos profetas. Puede ser Moisés o Elías, o Enoc y Elías. No lo sé. Pero lo cierto es que Elías va a venir. Cuando el anticristo mate a estos dos profetas que han estado durante estos 3 años recorriendo el mundo y predicando, estarán en la plaza de Jerusalén por 3 días en el piso, muertos. La gente repartirá regalos como en Navidad, celebrando la muerte de los dos profetas de Dios. Cuando estén celebrando, al 3er día Dios resucitará a los profetas. Léalo en su casa, Apocalipsis 11. Subirán al cielo en gloria. Y eso dará lugar al regreso de Cristo en ira. Juan el Bautista no era Elías, pero vino en el espíritu de Elías, con un ministerio similar de exhortación y de arrepentimiento. Juan el Bautista era un cuadro, una figura de Elías en la primera venida, pero el verdadero Elías vendrá antes de la segunda venida. Es por eso que muchos no leen bien y no entienden lo que dijo Malaquías, y lo voy a hacer entender.
Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías, dijo Dios, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando de la gran tribulación. Cuando Cristo vino hace 2000 años no fue un día terrible. Terrible para Él, pero no para el mundo. El día terrible que Dios habla aquí es la gran tribulación. La palabra dice en San Mateo capítulo 24 que habrá tanta tribulación que no ha habido ni habrá en todo el planeta. Así que Dios está hablando del Elías verdadero que vendrá en la gran tribulación. ¿Sí entendieron todo eso? Juan el Bautista, lea conmigo, no era Elías, pero su ministerio era similar al del profeta. Porque Juan el Bautista era exhortativo, lo mismo que Elías. Mire lo que dijo Dios a través del ángel a Zacarías, creo que es, sí, a Zacarías. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Sí, esto se lo dijo el ángel al papá de Juan el Bautista, Zacarías, el sacerdote, el esposo de Elizabeth. Dijo que Juan el Bautista iría delante de Cristo con el poder, con el espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Antes de nacer Juan el Bautista, Dios envió un ángel. El ángel Gabriel le anunció a Zacarías quién iba a ser Juan el Bautista. No era Elías, pero venía en un espíritu similar. Jesús dijo de Juan el Bautista lo siguiente, Mateo 11:14. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, este Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Esto son palabras de Jesús. Ustedes recordarán que a Juan el Bautista le mandaron a preguntar a los fariseos, ¿eres tú Elías? Y Juan les dijo, yo no soy Elías. Pero Jesús dijo, este es el Elías. ¿De qué está hablando entonces Jesús? Jesús dice, este es Elías. Juan el Bautista dice, yo no soy Elías. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Mateo 17, versículo 12. Ojo a la lectura. Mas os digo que Elías ya vino, dijo Jesús, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Parece toda una contradicción, ¿no? Juan dice, yo no soy Elías. Jesús dice, este es Elías. ¿Dónde está la respuesta? En el pasaje que le leí en Lucas 1:17. Juan va a ir, le dijo el ángel Gabriel, en el espíritu y el poder de Elías. Es decir, que el ministerio de Juan el Bautista era similar al ministerio que tuvo Elías cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo fue el ministerio de Elías? El ministerio de Elías era un ministerio exhortativo. El pueblo de Israel era un idólatra, estaban adorando imágenes, se habían apartado de Dios, estaban siguiendo a Baal, un demonio. Y Dios mandó al profeta para exhortar al pueblo a que volvieran al Dios verdadero. Es ahí cuando Elías convoca a los 450 sacerdotes de Baal y hace el famoso sacrificio. Y le dice a los profetas, sacrifiquen ustedes un buey. ¿Alguien sabe de qué hablo? Y yo voy a sacrificar otro. Pero ustedes no le van a poner fuego a la leña, ni yo tampoco. El Dios verdadero que queme el sacrificio. Y allá llegan los sacerdotes de Baal, de los demonios, y ponen el sacrificio y la leña y empiezan a convocar al demonio. Baal, respóndenos, manda fuego sobre este sacrificio para demostrar que tú eres Dios. Pero resulta que como Baal no existe, nunca cayó el fuego. Entonces gritaban, llegaron a gritar a tal grado que se quedaron sin voz. Se cortaban con cuchillos, algo parecido a lo que hacen los santeros de Cuba. Se rajaban, se cortaban la lengua, se rajaban, chorreaban sangre. Ven, ven, Baal, desciende fuego. Entonces aquí estaba Elías burlándose. Háblele más duro. De pronto es que está durmiendo. Grítelo porque de pronto es que está de viaje. Y burlándose. Cuando ya llegó la noche, la tarde, entonces Elías le dijo, ¿cuál Baal? Ese baboso no ni existe.
yo les voy a mostrar quién es el Dios verdadero. Entonces hizo su sacrificio. Hizo una zanja alrededor del sacrificio, un hueco. Le dijo a la gente, échele agua. Y le echaron agua, pero échele más, hombre, no sean tacaños. Y le echaron tanta agua que la zanja se llenó. La madera estaba empapada. Y entonces le dijo Elías, Señor, para que el pueblo judío que adora a este demonio Baal que ni existe, crea que tú eres el verdadero Dios, por favor envía fuego sobre este sacrificio. No acabó de orar cuando cayó un fuego del cielo que consumió la víctima, el sacrificio, la leña, se tomó toda el agua y Dios demostró con este sacrificio que Él es el único Dios verdadero. Pero a Elías, a Juan el Bautista, que vino con un espíritu similar, diciéndole a la gente, arrepentíos generación de víboras, arrepiéntanse de sus pecados y vean al Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan el Bautista le quitaron la cabeza por predicar la verdad. Entonces se cumplió la promesa. Jesús dijo, Juan el Bautista era Elías porque vino en ese espíritu, pero el verdadero Elías va a venir en la gran tribulación. Nosotros ya estaremos ¿dónde? En el cielo. Hermanos amados, a Juan el Bautista le quitaron la cabeza como una premonición de lo que harían con Cristo en la cruz del Calvario. Y termino con estos dos pensamientos y espero que mi estudio les haya gustado. La muerte de Juan el Bautista, la gloria a Él. La muerte de Juan el Bautista fue una premonición de lo que el pueblo judío le haría al Hijo del Hombre. Si a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, a Jesús le hicieron cosas peores, lo torturaron. Si el pueblo judío, ojo a este último pensamiento, porque con esto termino. Si el pueblo judío rechazó y asesinó al precursor, ¿cuánto más lo harían con el Rey anunciado? Padre, yo te doy gracias por haberme permitido compartir tu palabra. Espero que mis hermanos hayan sido tan edificados como yo lo fui preparando este estudio. Espero que mis hermanos hayan comprendido de pronto todo no, pero mucho de lo que se ha enseñado. Ponte de pie, hermano, y démosle de verdad a Él un aplauso bien grande, porque Él merece la gloria. A Cristo, a Dios Todopoderoso. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.